Hola, mi nombre es Laura Aguilar, soy profesora y también soy parte del equipo de investigadores del Centro de Investigación e Innovación Gastronómica de la Universidad de Guadalajara. Hoy vamos a platicar sobre el cacao, sí, de ese fruto milenario lleno de aprecio, lleno de simbolismo y cuyo estudio ha sido abordado desde diferentes enfoques. Por ejemplo, desde el arqueológico, el etnohistórico, el iconográfico, por supuesto el artístico, y en los últimos años, desde el enfoque de la nutrición y la gastronomía. Empecemos hablando de su nombre científico. El botánico Charles Linneo, un naturalista sueco, clasificó el árbol del cacao dentro de una familia de árboles cuyo nombre es Theobroma, significa del griego Theo, Dios, broma, alimento, Theobroma cacao. Me parece muy valioso que Charles Linneo haya considerado el aprecio a la cosmovisión que tenían nuestros antepasados por el cacao. Es decir, consideraban que estas semillas preciadas eran un regalo de los dioses, un alimento de los dioses. Y en su nombre científico lleva esa cosmovisión, cosa que se le agradece a don Charles Linneo donde quiera que esté. Los usos culturales más antiguos del cacao en Mesoamérica nos remontan a la cultura olmeca. Sí, sin embargo, también hay estudios recientes que nos hablan de la domesticación del cacao en los valles amazónicos. Esto es resultado de un trabajo científico interdisciplinario entre varias universidades, Universidad de Calgary, Universidad de California y otras universidades cuyas publicaciones nos han demostrado que desde hace más de 5,000 años también se domesticó el cacao en lo que hoy es el país de Ecuador, en una zona arqueológica donde floreció la cultura mayo-chinchipe. Sin duda, conocer el origen de los alimentos es muy valioso, pero más valioso es conocer cómo esos alimentos se transforman en identidad, en valores culturales, en historia, cómo el entorno en el que se desarrollan y a partir de las culturas que van creando usos importantes alrededor de ese alimento, se vuelven parte fundamental de la vida de las comunidades, de los pueblos, en este caso de los países. México, con esa tradición chocolatera que ha tenido, con esa aportación que le dio al mundo con la bebida de chocolate, que después se transformó en una barra, en un concepto más globalizado, en un concepto tal vez más moderno, pero que no deja de tener en nuestro país un gran simbolismo y una gran presencia como elemento identitario. Cuando hablamos del chocolate en México, lanzamos la mirada hacia el sureste, hacia los estados donde más tradición chocolatera existe, donde más se produce el cacao, como es el caso de Tabasco, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Oaxaca. ¿Saben qué? También tenemos una historia que contar en estos lares del occidente mexicano, ¿sí? Porque cacao ha habido en esta región de Nayarit, Jalisco y Michoacán desde hace miles de años. Los invito a recorrer este cacaotal y vamos a contarles una historia. Miren los colores de las hojas. Cuando son nuevecitas tienen este tono, color vino. Después se tornan un poco verdes, pero es un verde olivo. Y después un color un poco más dorado, hasta finalmente llegar a ser verdes. Vamos a recorrer este espacio para que conozcan algunas mazorcas. Este árbol es procedente de la costa sur de Jalisco. Este árbol es de la zona de Tomatlán. Este otro árbol es de los hijos de los árboles más antiguos de cacao de Chimo, de aquí de la Bahía de Banderas, de Cabo Corrientes. El ecosistema donde crece el árbol de cacao comprende una franja tropical en el mundo que significa 20 grados norte y 20 grados sur del ecuador del mundo. Crece rodeado de flores, árboles maderables, árboles frutales, todo tipo de plantas, es decir, en un ecosistema agroforestal sustentable, generoso. Necesita mucha agua y árboles madre que le provean de sombra y le protejan del viento. Como investigadora tengo una inspiración que me incentiva para profundizar en el estudio del cacao.
Es una historia de la cual poco se habla, poco se ha escrito, pero que es importante conocerla y compartirla sobre todo con las nuevas generaciones. Me refiero a los estudios que se han hecho sobre la presencia del cacao en esta región y quiero contarles que desde finales de los años 50 el doctor Clement Meegan, un arqueólogo de los Estados Unidos, junto con su equipo, empezaron una serie de excavaciones en la zona norte del estado de Nayarit, hoy comprendida el área conocida como la zona del municipio de Santiago Ixcuintla. A esa zona arqueológica en la que estuvieron trabajando le identifican como Amapa, tomando como referencia el nombre de esa población que está ahí en el municipio de Santiago Ixcuintla. También la zona de Tuxpan, Nayarit y bueno, toda esa región del norte del estado. Trabajaron durante prácticamente 15 años encontrando vestigios de la tradición Aztatlán, la cultura que prevaleció hace más de 1000 años en esta zona y que tenía como zona de influencia desde el norte de Nayarit hasta la zona hoy comprendida el municipio de Puerto Vallarta. Bien, bueno, Aztatlán en realidad tuvo una influencia hasta todo el norte, recorriendo parte del estado de Jalisco, Zacatecas, Durango, Chihuahua, hasta llegar a lo que hoy se conoce como el sureste de los Estados Unidos, en Nuevo México, en Utah y toda esa región donde se han encontrado también vasijas chocolateras con residuos de cacao proveniente de esta zona. Esa es la parte que les quiero compartir, que es muy importante que conozcamos nuestro patrimonio cultural, que lo identifiquemos, que lo apreciemos y lo difundamos, porque es algo que no solamente debe estar guardado en los libros o solamente transmitido de forma oral, sino que hay que profundizar en esas preguntas que como investigadores tenemos que plantearnos, como desde cuándo está presente el cacao en esta región, cuáles fueron sus usos culturales, por qué no se convirtió en un elemento gastronómico a diferencia de otras regiones de nuestro país, de Centroamérica, Sudamérica y el resto del mundo. Bueno, pues las preguntas se han ido contestando poco a poco. Eso es lo lindo de la ciencia, eso es lo lindo de saber investigar y de seguir teniendo esa inspiración para buscar y a su vez para encontrar. Si bien el doctor Clement Meegan profundizó sobre la interconexión de las culturas Aztatlán y las culturas del suroeste estadounidense, eso fue hace 50 años, fue recientemente quien el doctor Michael Mathiowetz retoma el acervo fotográfico y la investigación de Meegan y de otros arqueólogos de décadas anteriores, en las que a través de ese acervo fotográfico el doctor Mathiowetz pudo documentar que esas vasijas chocolateras de la cultura Aztatlán tenían una gran conexión también con las vasijas chocolateras encontradas en el suroeste de los Estados Unidos, en el Cañón del Chaco o Chaco Canyon, ubicado en Nuevo México, en Pueblo Bonito. Esta es la investigación más reciente que nos habla de cómo las culturas de esta región de Aztatlán, cuyos descendientes hoy en día son los huirráricas, los coras, los mexicaneros y los tepehuanes, siguen utilizando el cacao como un elemento ritualista. Esa es una gran conclusión que también me incentivó a seguir profundizando en el estudio del cacao, porque el cacao, así como hace muchos ayeres, estamos hablando de hace más de 1000 años, era utilizado como un elemento ritualista para Aztatlán y las culturas del noroeste hasta el suroeste de Estados Unidos. Había un elemento o un común denominador que unía en cuestiones de religión, pero también en cuestiones sociopolíticas y culturales a todas estas regiones con sus respectivas culturas, que era una veneración a una deidad conocida como Xochipilli o Piltzintli, el príncipe de las flores. A ese príncipe de las flores se le identificaba como el príncipe de las flores y del cacao. Y hablando de flores, les quiero mostrar cómo es una flor del cacao, que es tan pequeñita, que ni la cámara la alcanza a captar. Miren su tamaño. Y aquí van haciendo una drupa o una pequeña vaina de cacao o mazorca. Precisamente porque es tan pequeñita, requiere de un polinizador muy especial que todos conocemos y que de repente nos sorprende el saber
que es tan valioso para que tengamos producción de cacao. Adivinen quién es el polinizador de la flor del cacao. Ni más ni menos que los famosos jejenes. Ellos son los que polinizan esta preciosa y pequeñita flor que solamente puede ser polinizada durante la noche o la madrugada y cuyo insecto polinizador vive cerca del árbol. ¿Recuerdan cuando iniciamos la plática? Les comenté que el cacao pertenece a una familia que se llama familia de los Theobroma. Bueno, les presento a otro Theobroma. Miren, este Theobroma es el Theobroma bicolor, conocido de una manera más coloquial por los mayas como pataxtle. Miren la hoja tan grande. Es gigantesca. Esta es la hoja del pataxtle y aquí está a un lado la hoja del cacao. Ahí están dos hermanitos juntos. Bueno, yo entre flores y cacaos me despido, esperando que les haya gustado la charla y que se sigan interesando en investigar y aprender sobre nuestros alimentos ancestrales y toda la cultura que nos han legado nuestros antepasados. También recordar algo muy importante, muy valioso. Nuestra gastronomía tradicional mexicana recibió la distinción por la UNESCO como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso nos compromete a todos, a sumar en la preservación de ese bien patrimonial, de ese bien cultural. Y eso implica que consumamos nuestros productos locales, que estudiemos más sobre la gastronomía, sobre los alimentos, sobre su historia, sus usos culturales, que cuidemos el entorno, que apoyemos a los productores locales, bueno, tantas cosas que hay que hacer precisamente para conservar esa distinción que hemos recibido y que tenemos que custodiar, que tenemos que compartir. Muchas gracias por su atención. Coman chocolate. El chocolate es muy bueno para el cerebro y para el corazón. Muchas gracias.